Hola, nuevamente aquí en Matemáticas con Santos. Hoy me acompaña Calcomate. Vamos a prepararnos para la Olimpiada de Matemáticas y entonces te voy a mostrar algunas estrategias para que tú puedas resolver problemas de ese tipo o más complejos. Pues acompáñame, estamos aquí los dos para ayudarte. Muy bien. En el siguiente problema nos dice, en la siguiente figura los triángulos ABC, FBD y GEC son equiláteros. Acuérdate que un triángulo equilátero todos sus lados son iguales. Si tenemos el área sombreada es 1/9 del área del triángulo grande que es ABC y se sabe que AB mide 3 centímetros o 3 algo, 3 unidades. ¿Cuánto mide el segmento FE o EF? Entonces vamos a irlo analizando. Tenemos aquí, entonces ese es el triángulo que nos están hablando, el triángulo ABC. Y ese triángulo pues dice que el lado AB mide 3 centímetros, 3 algo. Entonces tenemos que calcular nosotros pues cuánto mide la base, cuánto mide la altura, pues sabemos que todos los lados miden 3. Entonces ya tenemos, ahora la altura de este triángulo pues se determina, si ustedes observan aquí, tenemos un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo, para determinar el lado que nos está faltando, aplicamos el teorema de Pitágoras. Así que es el cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Resolviendo esa situación, nos diríamos que la hipotenusa C, uno de los catetos es la mitad de la base, que es 3 entre 2, y la otra va a ser el valor que nos está faltando, que es la altura. Vamos a calcularla. Ya que tenemos esto, entonces sustituimos, despejamos, vamos a despejar el valor de B y vemos que en el despeje tenemos la siguiente fórmula, ya que A pasa negativo, pasa restando y el cuadrado lo quitamos con la raíz. Posteriormente, pues sustituimos el cuadrado de 3, que es la hipotenusa, 3 medios al cuadrado y raíz cuadrada. ¿Esto qué nos lleva? Que tenemos 9 menos 9 cuartos. Esto nos dice que a la hora de hacer la resta es 27 cuartos. 27 cuartos, si yo lo radicalizo, tenemos que es raíz de 27 y raíz de 4. Factorizamos el 27, nos da 3 al cubo. El 4 es 2 al cuadrado para poder hacer las raíces rápidamente con radicales. Y tenemos aplicar, acuérdate que es exponente entre índice. 2 entre 2 me da 1 y se queda un 3 se quedó adentro que no pudo salir del radical. Esta es la altura del triángulo. Con esa altura vamos a calcular el área. Es muy importante calcular el área ya que nos da un dato que es el área sombreada es 1/9. Entonces ya tenemos la altura, vamos a calcular con la fórmula de base por altura sobre 2 el área total. El área total sería que es una base 3 con una altura que acabamos de determinar que es 3 radical 3 entre 2 sobre 2. Al de simplificar esto, pues nos daría 9 por raíz de 3 entre 2, hacemos la regla del sándwich. En esta parte, extremos por extremos, medios por medios, y obtenemos el área total, que es el área es de 9 raíz de 3 entre 4. Ya que la tenemos, ahora nos dice algo importante. En este triángulo que estábamos observando, nos habla de que el área sombreada es 1/9 del triángulo ABC. Entonces vamos a sacar una novena parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros para eso nos vamos a ayudar de dividir esto o multiplicarlo por 1/9 y obtener así el lado FE. Y tenemos entonces, el área sombreada es una novena parte del área total y tenemos que a la hora de simplificar tenemos un 1 por raíz de 3 entre 4. Ahora hay que comparar el área total y el área sombreada para ver qué cambia. Ya te das cuenta, tenemos el mismo radical 3, tenemos raíz 3, tenemos el denominador 4. Lo que cambia es el 9 y el 1. Este 9 sale de multiplicar la altura por la base que era 3, por eso da 3 por 3, da 9. Quiere decir que entonces lo único que está cambiando en las áreas es el 9 a 1. Ahí ya puedes observar la respuesta. Entonces el 9 se obtuvo de 3 por 3. ¿Cómo obtendríamos el 1? Quiere decir que la base era 1. ¿Sí? Entonces tenemos 1 por 1, que es lo mismo que fue 3 por 3, y entonces tenemos que
La altura de esto era esta altura. Ve cómo está cambiando, ¿sí? Porque sigue siendo raíz de 3 sobre 2. Esto cuando lo vemos en trigonometría, sabemos que en un triángulo equilátero, la altura de cualquier triángulo equilátero se representa como raíz de 3 entre 2. Y entonces por eso decimos que la base es 1. Si la base es 1, ¿sí? La 1, en este caso, en el triángulo equilátero, cuando yo quiera calcular la altura de ese triángulo equilátero, uno de los lados es la mitad, ¿sí? Y aplicando el mismo proceso que hicimos con el triángulo grande, vamos a encontrar que la altura es raíz de 3 sobre 2. Entonces, por eso decimos que la respuesta es que la longitud del lado FE es 1. Espero que hayas entendido este proceso y cualquier comentario, pues házmelo saber para que te pueda ayudar de una mejor manera. Entonces aquí me ayudé del teorema de Pitágoras para poder hacer las comparaciones, que es al final lo que estábamos haciendo, una comparación de las sombras del área sombreada con el área total. Vamos al siguiente problema. En el siguiente problema, Gerardo Pardo y Lalo comen pan. Pardo come el triple de pan que Gerardo. Además, si le añadimos una pieza de pan a la cantidad que comió Pardo y a lo obtenido lo dividimos entre 4, obtendremos la cantidad de pan que comió Lalo. ¿Cuál es la mínima cantidad de piezas de pan que debió comer Gerardo para garantizar que todos comieron una cantidad entera de piezas de pan? Todo va en función a Gerardo, entonces vamos a hacer diferentes supuestos. Vamos a pensar que Gerardo no comió ningún pan. A ver qué sucedería. La idea es que todos coman una cantidad, una pieza entera de pan, o sea, un entero. Si, suponiendo que Gerardo no hubiera comido, Pardo tampoco, porque comen lo mismo. Pardo come 3 veces lo que come Gerardo. Si Gerardo no comió nada, 3 por 0 da 0. Pero a esa cantidad le añadimos una pieza de pan y lo dividimos entre 4 y sabremos lo que comió Lalo. Con eso que nos lleva que Lalo comió una cuarta parte. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no están comiendo una parte entera. Por lo menos Lalo no la comió. Ahora vamos a suponer que Gerardo come una pieza de pan. Si Gerardo come una pieza de pan, Pardo come 3 piezas. ¿Por qué? Porque dice la redacción que Pardo come el triple de Gerardo. Y entonces, a esa cantidad le aumento 1 y lo divido entre 4 y sabré lo que comió Lalo. Aquí podemos observar que la mínima cantidad para que todos ellos coman por lo menos una cantidad entera de pieza de pan, desde Lalo, Pardo y Gerardo, es que Gerardo coma una pieza de pan. Y esa sería nuestra respuesta. En el siguiente problema nos establecen que en la figura ABCD es un cuadrado del lado 7 y contiene 4 rectángulos iguales que vamos a observar en este momento, 4 rectángulos iguales, cuyo lado más grande mide 4. Que todos lo observemos como todo el lado más grande. Si el lado, primero el grande es un cuadrado. Si el lado de cada cuadrado es el mismo, y ya sabemos un pequeño pedazo de ese lado que es 4, quiere decir que el otro lado mide 3. Y así sucesivamente, como todos son rectángulos iguales, todo sucede lo mismo. Ahí ya tenemos entonces las medidas que nos vamos a establecer para los rectángulos de 3 por 4. Nos van a ayudar para lo que queremos obtener. Si A es el área del cuadrilátero, vamos a ver EFGH. Entonces tenemos aquí de ese cuadrilátero y B es el área del cuadrado grandota, el área del cuadrado grande, ya lo podemos saber rápidamente, es 7 por 7 es 49, pero vamos a ver la que tenemos el problema es la de el cuadrilátero EFHG. Entonces, lo que nos lleva es que observamos que tenemos que calcular la hipotenusa, ya que la hipotenusa coincide con uno de los lados de ese cuadrilátero. Y ya sabemos los lados de los catetos.
Y aquí recordarás tu triángulo mágico, 4, 3, 5. Pero bueno, vamos a hacerlo con el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras, cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Despejamos la hipotenusa, sustituimos y encontramos el valor de C. De C, que va a ser el lado EF, y como también es un cuadrilátero, un cuadrado, quiere decir todas las diagonales son iguales porque los 4 rectángulos serán iguales. Entonces quiere decir que todos los lados en ese cuadrilátero también todos los lados son iguales. Y miden 5. Sabiendo eso, el área de ese cuadrilátero es de 25. Y ahora ya sabemos el área del cuadrilátero EFGH y por lo tanto sabemos el valor de A. Y sabemos el área del cuadrilátero ABCD y por lo tanto, que es 49, sabemos el valor de B. Y lo único que nos pide es cuánto mide la operación A entre B más 1. Entonces vamos a tener aquí que el valor de A es 25, el valor del cuadrilátero grande que tenemos nosotros es 49 y ya podemos decir que B vale 49, entonces si A vale 25 y B vale 49, pues tenemos que 25 entre 49 más 1, 25 entre 50, quiere decir que el resultado de esa operación es 1/2. Pues está muy sencillo, es nada más identificar, hay muchas estrategias, te las estoy tratando de mostrar a través del teorema de Pitágoras. Este es un problema clásico de paralelas y secantes. Recuerda que cuando tú en paralelas trazas una secante, se forman ángulos iguales. Aquí podemos observar que 3x y 50 grados menos 2x son iguales porque son ángulos correspondientes. Se encuentran del mismo lado de la secante, pero en diferente paralela. Entonces, aquí lo único que hacemos es establecemos la igualdad. 3x es igual a 50 menos 2x. Observas una ecuación de primer grado. Despejamos x. Juntamos primero las x. 3 más 2 me da 5x. Y despejamos la x, que pasa dividiendo. Tenemos 50 entre 5. Y 50 entre 5 es 10. Quiere decir que el valor de x es 10. Muy bien, espero que te hayas entendido este problema y pues te haya podido ayudar. Me gustaría que siguieras conectándote con nosotros. Mándame tus observaciones, tus comentarios. Trataremos de seguir ayudándote en el planteamiento de problemas para que las matemáticas no sean un problema para ti. Hasta la vista.